Queremos aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a nuestros aliados estratégicos que han sido clave en la difusión de este espacio digital. Agradecemos a Cámara Nacional de Turismo de Honduras, también a la Cámara de Comercio e Industria de Catacamas y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Sin duda alguna, sin ustedes no hubiese sido posible este espacio, así que muchísimas gracias. Y continuando con nuestra agenda, pues le queremos dar la bienvenida a Washington Arellano. Él es socio fundador y CEO de Futuro Neo Casa de Valores y nos acompaña desde Ecuador. Contarles un poquito acerca de su trayectoria. Cuenta con una maestría en contabilidad y finanzas y estudios en dirección de empresas. Combina una sólida preparación académica con una amplia experiencia en la gestión estratégica y financiera. Bajo su liderazgo, Futuro Neocasa de Valores se ha consolidado como un aliado clave para empresas y también emprendedores que buscan alternativas de financiamiento para fortalecer y expandir sus proyectos. Así que, sin más, dejamos el espacio a Washington Arellano desde Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, María del Rocío. Gracias a la Bolsa Centroamericana de Valores, por supuesto, a Edgar por esta cordial invitación. Yo estoy muy contento de poder participar con ustedes y al mismo tiempo poder compartir esta experiencia del mercado de valores ecuatoriano con relación a las oportunidades que el mercado le ofrece a empresarios y al mismo tiempo inversionistas que se puedan encontrar y poder impulsar desarrollos empresariales muy importantes, ¿verdad? Un poco más para que conozcan a Futuro Casa de Valores, somos un puesto de bolsa digital que lo que busca sencillamente es darle acceso tanto a empresas como a inversionistas a que puedan encontrar esas oportunidades de crecimiento dentro de este segmento del sistema financiero. Importante también compartirles que somos una entidad regulada, por supuesto, ¿verdad? Y tenemos la aprobación de la entidad reguladora para brindar todos nuestros servicios a través de medios digitales, que creo que eso es una ventaja competitiva o una ventaja comparativa para poder llegar a todas las empresas y a todas las personas a nivel nacional e internacional. Entonces, entrando en materia, es importante compartirles que desde Futuro Casa de Valores hemos nosotros evaluado estas fortalezas, esas, en este caso, oportunidades también que tienen tanto las empresas como los inversionistas para poder desarrollar proyectos. Y cuando me invitó Edgar a participar en este foro, estaba pensando cómo poder compartirles a todos de una manera tan sencilla esto del poder del financiamiento a través del mercado de valores. Entonces, estaba analizando la historia y aquí quiero contarles efectivamente una historia sobre el primer bono o en efecto un proyecto muy importante que se desarrolló en el Ecuador financiándose a través del mercado de capitales, ¿verdad? Entonces, hace muchos años había un grupo de personas visionarias que soñaba con conectar las dos ciudades más importantes del país, en este caso a través de la construcción de un ferrocarril. Esta conexión representaba más que una simple línea férrea, era un símbolo de la unión nacional, el progreso y la modernización del Ecuador. Entonces, se metieron en este reto muy desafiante y en efecto se encontraron con múltiples barreras. Primero, desafíos técnicos para atravesar la cordillera de los Andes. Segundo, un desafío de ingeniería para construir puentes o túneles y vías en terrenos montañosos. Y el tercer gran reto, que tal vez era uno de los más importantes, es cómo financiar un proyecto tan ambicioso y tan costoso. Por lo tanto, el gran reto verdadero era conseguir esos recursos para poder desarrollar este gran proyecto sin precedentes en la historia del Ecuador, ¿verdad? Entonces, para poder hacer este proyecto una realidad, muchas personas tomaron la decisión de no solamente financiarse de forma tradicional, sino buscar fuentes de financiamiento alternativa donde desarrollaron un bono, o en este caso un instrumento financiero que le permitía entregárselo a personas, en este caso inversionistas, personas que tienen recursos, para que puedan conocer de qué se trata este proyecto
y que estos inversionistas efectivamente puedan evaluar el impacto que tiene el entregar estos recursos a este grupo de personas o a esta empresa o a esta entidad para poder desarrollar proyectos trascendentales, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es la elaboración, en este caso, del primer bono ecuatoriano que se negocia en mercados internacionales para poder capturar el capital que se necesita o se necesitaba para la construcción de este gran proyecto. Así es como nace tal vez la primera experiencia de que un proyecto se financia no de forma tradicional, sino capturando recursos a través de inversionistas, ya sean estos naturales o inversionistas institucionales, locales o internacionales, ¿verdad? Entonces, eso abre la puerta a un mercado paralelo de financiamiento donde no solamente vamos hacia el financiamiento tradicional, sino que vemos una oportunidad de poder diversificar y poder captar recursos que verdaderamente puedan financiar proyectos trascendentales. Y es ahí cuando en efecto se capturan estos recursos y gracias a ese financiamiento se desarrolla el ferrocarril que conecta a las dos ciudades principales del Ecuador. No fue solamente una integración o un proyecto, sino verdaderamente fue el desarrollo del comercio para todo un país, teniendo un impacto a nivel nacional. Además de eso, esta historia nos deja un aprendizaje muy fuerte que Ecuador entendió lecciones fundamentales que sigue siendo válidas hasta el día de hoy, hasta la actualidad, donde los mercados de capitales son verdaderos aliados estratégicos, permiten acceder a recursos que de otra manera serían tal vez inalcanzables para proyectos de gran trascendencia. Los inversionistas, por el otro lado, creen en proyectos claros y sólidos. Eso quiere decir que en la medida que la empresa tenga una visión de desarrollar proyectos, la pueda compartir de forma transparente, que pueda en efecto fundamentar o sustentar la viabilidad técnica y que pueda garantizar, según sus proyecciones y su experiencia, el retorno de esa inversión que están haciendo los inversionistas, pues yo creo que ahí verdaderamente se abre una oportunidad para poder capturar más recursos y poder diversificar mucho más estas fuentes de fondeo. Y adicional, el financiamiento colectivo impulsa grandes proyectos. Cuando muchos inversionistas participan, se pueden realizar proyectos que cambian la historia de un país, no solamente de una empresa, sino verdaderamente la historia de un país, como vemos en el caso del primer bono ecuatoriano que efectivamente funcionó para desarrollar un proyecto de alto valor. Y tal vez cuando escuchamos sobre el mercado de valores siempre nos ponemos a pensar como ese grupo de personas que está gritando, ¿verdad? Como lo hemos visto en las películas, pero en la actualidad participar en el mercado de valores es muy sencillo, ¿verdad? Ahora el mercado de valores se ha digitalizado, es accesible para todos, tanto para el empresario que busca financiamiento, como para el inversionista que está buscando oportunidades en donde poner su dinero a trabajar para poder maximizar la rentabilidad. Entonces, el mercado de valores se vuelve verdaderamente un lugar donde empresarios e inversionistas pueden participar de forma sencilla, ágil, transparente, con acceso a información para poder tomar mejores decisiones. Y este es un mensaje para los empresarios. En este caso, si ayer fue un ferrocarril que transformó al país, hoy podemos financiar todos los proyectos que verdaderamente puedan tener un gran impacto, ¿verdad? Como proyectos de energía, infraestructura, vivienda, todos estos a través del financiamiento bursátil. Y ahora, en la actualidad, muchas empresas están emitiendo bonos, en este caso bonos temáticos, que te permiten utilizar ese recurso con un propósito exclusivo para un proyecto que impacte de forma positiva a un sector, a una industria o en efecto a las personas a nivel general. Por lo tanto, si lo vemos desde el lado del dueño de empresa, del lado izquierdo, podemos
analizar y podemos ver que el mercado de valores nos permite utilizar diferentes instrumentos para poder diversificar esas fuentes de captaciones o de financiamiento. En este caso, la más conocida puede ser emitir deuda, ¿verdad? Que como lo veíamos en la historia de desarrollo del proyecto del ferrocarril, se emitió un bono donde un bono en este caso es la obligación que tiene la empresa para devolver esos recursos a los inversionistas con una tasa de interés o una rentabilidad que se le ofrece a esta persona o a esta institución financiera o a este inversionista institucional que pone los recursos para el desarrollo de este proyecto. O en efecto se pueden negociar activos, principalmente en el mercado ecuatoriano hay una figura de vender facturas, ¿verdad? Entonces se venden facturas donde el inversionista compra esa factura, ese documento, y la empresa recibe liquidez. O en efecto, algo que me parece muy importante es que la empresa puede inscribir sus acciones también en bolsa y vender sus acciones en el mercado de valores, donde los inversionistas en este caso se vuelven socios de la empresa, ¿verdad? Se vuelven también responsables de las ganancias o en efecto de las pérdidas de la empresa. En todo caso, si lo vemos desde el lado del empresario, tenemos diferentes formas de apalancamiento dentro del mercado de valores y que sencillamente podemos decir que el mercado de valores nos da esa facilidad para poder diversificar estas fuentes de fondeo. Y lo más importante acá es que yo como empresario tengo que ponerme en el saco también del inversionista. ¿Qué tendría que yo entregarle al inversionista para que el inversionista pueda tomar la decisión de entregarme esos recursos, ¿verdad? Porque si yo soy una empresa que tengo un proyecto, pero no puedo de alguna forma sustentar la viabilidad del proyecto, tal vez el inversionista no va a estar dispuesto a poner esos recursos, ¿verdad? Entonces es importante ponerse siempre en el saco del inversionista para poder pasar por un proceso de estructuración que en este caso podemos apalancarnos también de un informe de calificación de riesgo, que yo creo que es el documento o la herramienta más importante para que el inversionista pueda conocer sencillamente toda la información de la empresa y poder tomar la decisión de entregarle los recursos a la empresa. Y la empresa, pues, por supuesto, tiene que comprometerse en el uso de los recursos con ese propósito exclusivo de financiar este proyecto, ya sea un proyecto pequeño, grande, muy grande, ¿verdad? O una empresa privada o una empresa pública, o en efecto también el mismo gobierno puede financiar sus proyectos estatales, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay ahora la forma de financiarse con impacto, si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Un financiamiento con impacto donde, por ejemplo, en el Ecuador, hubieron experiencias que una entidad financiera de la economía popular y solidaria, en este caso las conocemos acá como una cooperativa de ahorro y crédito, emitió un bono violeta. ¿Con qué propósito emite un bono violeta? Con el propósito de capturar el dinero de los inversionistas y por el otro lado colocarlo en créditos destinados solamente para mujeres, principalmente en el sector rural, con una tasa mucho con mayores beneficios, mucho menor al crédito tradicional, ¿verdad? Entonces, de esa forma, la entidad captura recursos de los inversionistas y puede impulsar también el impacto social a nivel nacional. Y si lo vemos desde el lado del inversionista, el inversionista podría tener múltiples alternativas donde colocar sus recursos, pero al ser esto una alternativa que lleva ese componente de impacto, tal vez el inversionista también hace una inversión con propósito, ¿verdad? Porque su dinero no solamente entra en búsqueda de rentabilidad, sino que su dinero entra a este proyecto en búsqueda también de un impacto social. Esto por el lado del bono violeta, ¿verdad? Donde se impulsa el crecimiento de los créditos para mujeres en sectores rurales. Y también tenemos en el caso ecuatoriano la emisión de un bono verde donde una empresa cartonera principalmente capturó más de 15 millones de dólares con el propósito de cambiar su matriz productiva, ¿verdad? O su matriz energética
de la matriz tradicional a poner todo en paneles solares, ¿verdad? Entonces, eso de alguna forma también es un proyecto de alto valor de sostenibilidad que en efecto lo que hace es darle ese impacto positivo a toda la sociedad y por supuesto le demuestra al inversionista que el recurso no es solamente para capital de trabajo, sino que el proyecto que van a desarrollar tiene un impacto positivo en su totalidad. Entonces, podemos decir que los beneficios de salir al mercado de valores principalmente está en diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Yo digo que financiarse a través del mercado de valores es como un traje a la medida, ¿verdad? Porque el emisor hace una estructuración y propone una serie de pagos de acuerdo a su flujo de caja, ¿verdad? O a su flujo de efectivo. Entonces, verdaderamente se vuelve un traje a la medida donde también se puede estructurar una tabla de amortización con pagos, en este caso trimestrales, semestrales o con periodos de gracia, ¿verdad? Donde eso nos da mayor flexibilidad al momento de apalancar nuestros proyectos. Muchas veces la captación de estos recursos tenemos un ahorro en el costo de estos recursos, en efecto es mucho más competitivo, ¿verdad? Tenemos tasas tal vez más amigables del financiamiento tradicional. Y en efecto también la calificación de riesgo, que es una herramienta muy importante para el inversionista, para la toma de decisiones del inversionista, también se vuelve una herramienta o un aval con proveedores del extranjero. El día de hoy estaba reunido con una empresa y estábamos evaluando en efecto una emisión, una empresa mediana en Ecuador, donde aceptó financiarse a través del mercado de valores por 3 millones de dólares, ¿verdad? Entonces veíamos todas las personas que participan en este proceso o las entidades que participan en este proceso y decíamos, la calificación de riesgo es una entidad que entra a evaluar a la empresa y califica a la emisión o califica el proyecto que se va a ejecutar con estos recursos que van a entregar los inversionistas. Entonces, la calificación es algo fundamental en este proceso y hay que también evaluar con qué calificadora se debería trabajar para que sea esto una propuesta de valor de alta seguridad y rentabilidad que se le ofrece al inversionista, ¿verdad? Porque recuerden, hay que ponerse en el saco o en los zapatos del inversionista que lo que busca es poner su dinero, al mismo tiempo ganar dinero, por supuesto, que la inversión sea segura, que podamos garantizarle el retorno y adicional que tenga un impacto social positivo, ¿verdad? Entonces, si podemos entender esta dinámica del mercado de valores, los empresarios definitivamente podrían aprovechar esas fuentes de financiamiento alternativo, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que podemos entender con las oportunidades que nos ofrece el mercado de valores es que nos ofrece financiamiento, nos ofrece generación de liquidez y al mismo tiempo también la oportunidad de invertir en empresas que están desarrollando proyectos trascendentales que al mismo tiempo están impactando de forma positiva ante la sociedad o en efecto dando más puestos de trabajo y dinamizando la economía local. Y aquí para culminar, este es el primer bono ecuatoriano, ¿verdad? Que en efecto sirvió para el desarrollo del primer ferrocarril que conectó a las dos principales ciudades en el Ecuador. Con eso me despido, muchísimas gracias y pues en efecto espero que les haya gustado esta historia. Sin duda alguna, nos ha encantado, señor Arellano. Muchísimas gracias por compartirnos justamente todo lo que pasaba con el Fondo Ecuatoriano, la forma en la que ha evolucionado el mercado de valores y este mensaje de aprovechar pues cada oportunidad para lograr un financiamiento con impacto, teniendo claro que, como nos decía durante su presentación, los mercados de capitales son aliados estratégicos, que los inversionistas creen en aquellos proyectos que son claros y sólidos y que el financiamiento colectivo impulsa grandes proyectos. Ya nos lo decía durante el cierre, el mercado hoy nos da tres oportunidades claras: financiamiento, liquidez y oportunidad de invertir. Así
Así que le agradecemos una vez más su valiosa participación y ahora consulto al equipo de producción si tendremos los videos, en este caso de Casa de Bolsa Picosa y también de Casa de Bolsa Probolsa. Hola, soy Lucía Tinoco, gerente de Casa de Bolsa Probolsa. Nuestra Casa de Bolsa pertenece al Grupo Financiero de Occidente que lidera Banco de Occidente. Estamos domiciliados en San Pedro Sula y contamos con 35 años de experiencia. Nosotros les podemos acompañar para dar sus primeros pasos en el mercado bursátil. Aquí aparecen nuestros contactos para que empecemos a dar esos pasos que los lleven a ustedes a conseguir financiamientos oportunos y favorables para desarrollar sus proyectos de inversión o de financiamiento.